Y bien, estamos ya conectados a esta hora de la tarde, acá en esta tarde de lunes, en Los Amigos del Rock y tantos otros géneros también, con Gabriela Nazo, directora del documental Las Voces del Silencio, un documental sobre las torturas a soldados en Malvinas y la búsqueda de justicia. ¿Cómo andas, Gabriela? Un gustazo. Hola, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias. Muy bien, por favor, el gusto es nuestro. Bueno, se va a estar presentando el próximo jueves 3 de abril a las 21 en el espacio Inca, Las Voces del Silencio. Bueno, comentanos, Gabriela, cómo se da por esto. Bueno, un tema que siempre fue muy ahí, muy tabú sobre el tema de la guerra, ¿no? Dentro de todo lo que es la guerra de Malvinas es uno de los temas que menos se ha hablado, me parece, ¿no? Sí, si bien empezó en 2007, se inició una causa judicial radicada en el juzgado de Río Grande, en Tierra del Fuego. Es un tema que todavía nos cuesta, ¿no? Y justamente en ese sentido yo quería hacer un aporte a que debatamos, a que hablemos, a pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos. Yo soy periodista, es mi formación de base, y luego vine en documentalista, y me encontré cuando estaba haciendo una maestría en periodismo documental con que había dos narrativas sobre la guerra de Malvinas, una sobre el conflicto en términos de gesta heroica y el otro sobre las secuelas, las consecuencias que tuvo en los soldados conscriptos, pero ninguna abordaba las torturas. Y cuando hablamos de torturas, hablamos de saqueamientos, de picana contra el fondo de campaña, de golpes de todo tipo, inmersión en una huelada. Pero sí había, en distintas películas, como en Los Chicos de la Guerra o Iluminados por el Fuego, escenas aisladas de soldados saqueados. Bueno, yo lo que vengo es a darle un contexto, ¿no? A esas escenas que vimos, a contar que la tortura tiene que ver con la formación de esas Fuerzas Armadas, que eran Fuerzas Armadas del terrorismo de Estado, y que cuando regresaron al continente a los soldados conscriptos se les impuso el silencio, las Fuerzas Armadas les impusieron el silencio y los obligaron a callar y a no contar lo que había sucedido en las islas. Y a eso le sumamos los años de impunidad con las leyes de punto final y de obediencia debida. No se podía juzgar a Videla, menos aún a los militares que habían torturado su propia tropa, pero como te decía, cuando comienza esta causa judicial en 2007, en un contexto en el que había políticas de nueva libertad de justicia, cuando empezaban a juzgarse los crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos del continente, empieza a haber excombatientes que se animan y empiezan a denunciar. Me imagino la crudeza de los testimonios, ¿no? Porque debe ser algo, uno piensa en tortura y se imagina al ejército inglés torturando, y no, en nuestro propio ejército, ¿no? Torturando a sus propios soldados. Una locura total. La mayoría de los casos de tortura se dan porque los soldados buscaban proveerse alimento. En la guerra de Malvinas hubo acaparación de alimento por parte de oficiales y suboficiales, y cuando los soldados buscaban proveerse de alimento, sea buscando en las carpas de los superiores sacar alguna de las raciones que acumulaban o cazando una oveja, la respuesta era la tortura, era el estaqueo bajo bombardeo enemigo, ¿no? Y si uno piensa esa primera línea, estos soldados iban a ser la primera línea que enfrentasen a los británicos, ¿qué sentido tiene tener una tropa desnutrida? Y acá los archivos desclasificados en 2015 sobre la guerra de Malvinas nos muestran que la medicina militar nos muestra que los casos de desnutrición se dieron solo en la tropa, en los soldados rasos, en los conscriptos. En nutrición, Qué espanto, frío, ¿no? las armas que no andaban, Y bueno, encima la varios. mayoría de los soldados eran justamente gente del norte que los mandaban al sur, que no estaban ni Bueno, aclimatados. justamente nosotros en el documental trabajamos, aparte de con testimonios, con registros naturales de paisajes, ¿no? De Tierra del Fuego, particularmente de Río Grande y Ushuaia, para mostrar la continuidad geográfica entre el continente y las islas, ¿no? Como una forma de reafirmar la soberanía argentina, y a su vez los contrastamos con paisajes de Chaco, de Corrientes, que son las provincias donde más chicos fueron arrancados y llevados a la guerra. Claro. Totalmente. Gabriela, ¿cuánto tiempo desde que nace la idea del documental hasta que bueno, que ya lo tienen listo? ¿Cuánto tiempo llevó? Y en realidad
yo empiezo a investigar Malvinas porque yo no tenía ningún vínculo personal con Malvinas. Lo que yo había visto de Malvinas en la escuela era una gesta heroica de la que se hablaba el 2 de abril y nada más. Yo empecé a investigar el tema en 2016. Primero lo investigué en gráfico, lo llevé a estar en periodismo documental en 2018 y entre 2018 y 2019, que estaba haciendo mi tesis, dije, bueno, acá voy a hacer una película, así que podríamos decir que a partir de 2019 que empecé a pensar en el largometraje. La verdad que son procesos largos, son procesos colectivos, colaborativos. Yo por suerte ya conocía a muchos de los entrevistados, otros los fui conociendo, pero tenía un vínculo de confianza previamente y creo que eso es lo que me es fundamental eso, Gabriela. Sí, para no quedarnos con algo, un relato superficial de la guerra. Yo sabía dónde quería ir y cómo podían dialogar estos testimonios, y es producto de muchos años de trabajo. Totalmente. El documental se va a estar estrenando este próximo jueves 3 de abril a la hora 21. Dirigida una función más el domingo 6 a las 18. Perfecto. Por ahí. Bien, viene muy bien, está bueno, eso también, ese horario está muy lindo el domingo a las 18. Justamente, lindo horario, sí. Sí, Las voces del silencio. ¿Cuánto dura el documental? El documental dura 87 minutos. Y entre los testimonios que tenemos el de Gerardo Roche, combatiente de Córdoba. Gerardo, aparte de ser torturado en Malvinas, estuvo 5 años detenido porque cuando volvió le hicieron un consejo de guerra porque iba a probarse alimentos y lo torturaron y le hicieron un consejo de guerra al regreso y estuvo detenido hasta el 87. Qué locura, qué locura. Gabriela, un gustazo por el tiempo, por la información, bueno, por la agenda y bueno, sobre todo por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Esperemos que siga y en algún momento poder ir a acompañar la película. Totalmente, claro que sí, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Gabriela. Gabriela Naso, directora del documental Las voces del silencio, un documental sobre las torturas a soldados en Malvinas y la búsqueda de justicia. Bueno, se va a estrenar en el Espacio Inca de Villa María este próximo jueves 3 de abril a las 21 y el domingo a partir de las 18 también. Bueno, 2 lindas oportunidades para, enterarte de muchas cosas que seguramente no la tenías tan clara. Amigo y amiga. El rock.